Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 7, conformado por García Cabrera Sofía, Los Hornos Cervantes Carlos, Ortega Huerta Daniela, Segura Gómez Nubia, Reyes Zamora Diana y Sánchez Panea Gualicet. Y le vamos a presentar nuestro proyecto final, que es el diseño de un lecho empacado. En este video lo que nosotros le vamos a presentar son nuestros objetivos, una breve introducción, además de la modelación y simulación de nuestro proyecto, y vamos a explicar brevemente la potencia de agitación, la transferencia de calor y de masa. Presentaremos nuestra hoja de especificaciones, el proceso de limpieza y esterilización del bioreactor, una breve discusión, nuestras conclusiones y nuestras referencias. A continuación presentamos los objetivos. Nuestro objetivo general va a ser diseñar y analizar un bioreactor de tipo lecho empacado utilizando las herramientas básicas de ingeniería, así como los tópicos vistos en la materia de ingeniería de bioreactores. Nuestros objetivos específicos van a ser principalmente dos. El primero va a ser establecer y diseñar los parámetros cinéticos del proceso de bioconversión de una cepa de Aspergillus niger para la producción de celulasa, mientras que el segundo va a ser emplear un reactor de leche empacado para la simulación del desarrollo del proceso en esta misma operación. Ahora pasamos a exponer la introducción, características del microorganismo, sustrato y la justificación. Por definición tenemos que un bioreactor es un sistema en el que se lleva a cabo una conversión biológica. Esta bioconversión puede ser realizada por enzimas, microorganismos, células animales o vegetales. Dentro de sus características se debe asegurar la homogeneidad entre los componentes, las condiciones óptimas para el crecimiento microbiano y la asepsia. Un reactor de leche empacado es uno de los sistemas más importantes en la industria química por su amplio uso en procesos de separación, como lo puede ser absorción, separación, destilación, entre otros. Estos son sistemas compactos de contacto sólido-fluido con un medio compuesto de partículas sólidas. Estas son generalmente confinadas de manera aleatoria en recipientes cilíndricos. El proceso se va a llevar a cabo por medio de una fermentación en estado sólido, la cual tiene la característica de que son realizadas por microorganismos que crecen sobre un sustrato constituido por partículas sólidas húmedas o semihúmedas. El microorganismo a utilizar va a ser Aspergillus niger, debido a su gran aplicación en este tipo de equipos, así como el número de productos que se pueden conseguir. Otras de sus características es que es un hongo termotolerante. Entre las temperaturas que pueden crecer es de 12 grados centígrados hasta 57 grados centígrados. Su alimentación es heterótrofa, secreta enzimas extracelulares, lo que facilita su recuperación. Su metabolismo primario genera un gran número de alcoholes y enzimas como amilasas y celulasas, las cuales son de gran interés en la industria farmacéutica, textil y de alimentos, entre otras. Y sus condiciones óptimas de crecimiento son 37 grados centígrados, aunque se puede desarrollar bien entre 20 y 40 grados centígrados, y su pH óptimo es de 5.48, aunque también puede trabajar en pHs de 4.5 hasta 8. El medio de cultivo a utilizar en una fermentación en estado sólido debe de tener las siguientes características. Debe ser insoluble en agua, tener un elevado contenido de carbohidratos y proteínas, así como tener una estructura que facilite la adhesión y la penetración del microorganismo. Según Pastrana en 1996, menciona que los granos de cereal se utilizan como sustratos sólidos y pues en nuestro caso utilizamos por elegir el arroz blanco, ya que este cereal pues contiene carbohidratos, ácidos grasos, vitaminas y otros nutrientes. En la práctica llevada a cabo el semestre pasado en el laboratorio de bioconversiones de fermentación en estado sólido, se utilizó para el crecimiento de Aspergillus niger el medio de cultivo con el sustrato arroz y se le añadió diferentes condiciones en donde el mayor crecimiento lo notamos cuando agregamos una sustancia cítrica que sería el limón. Por lo tanto, nosotros también elegimos este medio de cultivo a utilizar en esta práctica. Para utilizar el arroz como sustrato, este debe llevar un pretratamiento, el cual pues se va a tomar cierta cantidad del cereal y se lleva a un proceso de cocimiento con agua. Después se filtra, eliminando así el exceso de agua y lo único que nos interesa pues es la parte sólida, que sería el arroz, y pues a este se le añade la solución cítrica. Los hongos de la familia Aspergillus se desarrollan en un pH ácido,
en donde el limón tiene un pH que va entre 2 y 3, esto según Rodríguez en el 2020. Por lo tanto, proporcionaría las condiciones necesarias para que nuestro hongo se desarrolle en el sustrato. Como justificación tenemos que los lechos empacados han sido ampliamente utilizados debido a las numerosas ventajas que se les encuentra industrialmente. El flujo a través del lecho empacado es relevante en los procesos industriales, por ejemplo, aquellos procesos donde se necesitan caídas de presión, procesos catalíticos, lixiviación, filtración de mezclas, así como donde la transferencia y almacenamiento de energía térmica, solo por mencionar algunos. De acuerdo con el microorganismo que se desea utilizar, los lechos empacados resultan un buen bioreactor, ya que los hongos filamentosos tienen un hábitat natural como el heno o la composta, que son medios semisólidos, similar a lo que se plantea en un lecho empacado, donde el hongo podría interactuar con los sólidos y los fluidos al mismo tiempo como en su hábitat natural. Modelación y simulación. Ahora presentamos la simulación, donde se muestra un comportamiento tentativo de distintas variables. En este caso son 3, que son las concentraciones de biomasa, sustrato y producto respectivamente. En la línea azul tenemos la concentración de biomasa, que se representa con un ligero incremento y después se ve un pico y por último se empieza a disminuir. Después tenemos la línea naranja, que corresponde a la concentración de sustrato, donde se ve una concentración inicial muy alta y que después desciende drásticamente, y por último empieza la línea a tender a la horizontalidad. Por último tenemos la concentración del producto, en la cual se ve primero un incremento importante y después se mantiene constante. Esto obviamente en concentración de gramos sobre litro y en un tiempo transcurrido medido en horas. Los parámetros cinéticos utilizados para realizar esta simulación fueron una KS de 4.43 y una μmax de 0.249, los cuales fueron revisados de acuerdo a la literatura. En la imagen superior derecha se encuentra el algoritmo utilizado para realizar dicha simulación. A continuación revisaremos la potencia de agitación. Antes de pasar al cálculo de la potencia de agitación, vamos a ver un poco sobre la aireación. Nosotros determinamos que nuestro sistema de agitación iba a ser neumático. Esto significa que va a ser por medio de inyecciones de aire. En una torre de leche empacado, el aire es inyectado en la parte inferior de la torre de forma que el gas vaya subiendo, y esto genera un poco más de movimiento en el líquido, lo que hace que haya mayor contacto entre el fluido y nuestros lechos. De forma que para determinar el flujo de aireación tenemos que considerar algunos parámetros, como lo pueden ser factores de forma, los diámetros de nuestro bioreactor, la cantidad de biomasa que se quiere generar, en este caso particularmente sería de celulasa, entre otros. Revisando la bibliografía vimos que Cano establece que una vez que ya se tiene el diámetro del lecho empacado se puede diseñar el sistema de aireación. Ellos optaron por utilizar aspersores de flauta en disposición de cruz, y el aire o la cantidad de aire que ellos utilizaron fue de 0.05 metros por segundo, debido a que según su investigación corresponde a un valor promedio de flujo con el que se ha llevado a cabo varios experimentos de forma satisfactoria con hongos filamentosos en bioreactores de leche empacado, lo cual también es nuestro caso. Por lo tanto, podemos considerar que esta es una buena referencia para considerar nuestra aireación. Pasando a la agitación, sabemos que se puede clasificar principalmente en dos clases, que sería la agitación neumática y la mecánica. La neumática es a partir de inyección de aire, mientras que la mecánica es a partir de el uso de un motor y de un impulsor que generan movimiento en nuestro fluido. De igual forma, vemos que, de acuerdo con Castillo, un sistema de agitación también se puede clasificar dependiendo de diferentes criterios, dentro de los cuales algunos de los criterios son el modelo de flujo producido, la viscosidad del fluido, la relación entre el diámetro del agitador y el tanque en el caso de la agitación mecánica y el tipo de régimen. Sin embargo, revisando más bibliografía, vimos que dentro de los lechos empacados no se presenta una agitación mecánica como tal, sino que como tal la agitación que ellos utilizan es neumática. Por lo tanto, la potencia de agitación en este caso que nosotros tendríamos que considerar no sería potencia
no gaseada, más bien sería solamente la potencia gaseada. Procediendo a la parte del cálculo de la potencia gaseada, vamos a empezar con la fórmula. La fórmula nos indica que la potencia gaseada es igual al porcentaje de la potencia no gaseada relativo al porcentaje de potencia gaseada multiplicado por la potencia no gaseada. Después tenemos que la potencia no gaseada es igual al número de potencia por densidad por velocidad del impulsor al cubo por diámetro del impulsor a la quinta potencia. Sin embargo, al nosotros no estar considerando una agitación mecánica, no tenemos un impulsor, por lo tanto no tenemos ni diámetro ni velocidad del impulsor. De igual forma, aunque sí tenemos la densidad y podríamos calcular el número de Reynolds, no tenemos un impulsor que nos ayude a leer el número de potencia, por lo tanto no nos es posible calcular el valor de la potencia gaseada en este caso. Transferencia de masa. La transferencia de masa a y desde lechos empacados es frecuente en las operaciones de proceso. Dentro de las correlaciones empleadas para transferencia de masa en lechos empacados, podemos encontrar una estrecha relación entre el número de Reynolds y el coeficiente de transferencia, donde el número de Reynolds se define como el diámetro de la partícula por la velocidad por la densidad entre la viscosidad del fluido. En este caso, a partir de la bibliografía se obtuvieron los datos mostrados en la tabla. A su vez sabemos que la velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área, por lo que calculándola obtenemos un resultado de 2.48 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Obteniendo la velocidad, sustituimos los datos en el número de Reynolds, obteniendo un valor de 1.24. Si el número de Reynolds se encuentra entre 0.001 y 165, la correlación a emplear es la siguiente, donde el coeficiente de transferencia de masa, denotado como JD, es igual al cociente de 0.250 entre epsilon, que es la fracción de espacios huecos en el lecho, por el número de Reynolds, elevado a una potencia. El coeficiente de KLA nos permite caracterizar la capacidad de transferir oxígeno de un bioreactor, donde la concentración de oxígeno disuelto sea óptima para que la formación de productos se mantenga a lo largo de la fermentación. Esto de acuerdo con Hill en el 2008. El sistema empleado para nuestro lecho empacado no depende de la agitación, por lo que no es necesario calcular el KLA. Transferencia de calor. El estudio del sistema de transferencia de calor en lechos empacados es de gran interés debido al uso frecuente de sus reactores con esta configuración. Los principales mecanismos entre las partículas de lecho sólido son conducción y la convección generada por el flujo de aire y enfriamiento evaporativo, que es el producto de la transferencia del agua desde el lecho hacia el aire. Las condiciones es el mecanismo menos eficiente en contraste con los otros mecanismos, debido a que la mayor cantidad de calor es removida por convección y enfriamiento evaporativo. Para el balance de energía generado en el bioreactor, se considera principalmente la convección, la evaporación de agua desde el lecho hacia el aire y la generación del calor metabólico, que es producto del crecimiento microbiano. Entonces, este balance se realizó considerando que el lecho está a una temperatura U y el calor específico CS, el cual se considera constante. Z es la altura del lecho, T es el tiempo, y que entran G unidades de masa del fluido por unidad de tiempo y de área de sección del lecho, y que el gas tiene una temperatura T y un calor específico CG. Entonces, pues el balance de energía, que sería entre el sólido y el líquido, se obtiene en las tres ecuaciones siguientes, en donde cabe aclarar que este análisis fue realizado por Feguet, Meléndez y Arias en 1965, donde U es el coeficiente de transferencia de calor del fluido al sólido, A es la área de transferencia de calor, H es la cantidad de sólido que cabe en la unidad del volumen de la torre, W es la temperatura de equilibrio entre el fluido y el sólido definido para esta ecuación, y B es una constante. Resolviendo las ecuaciones se obtiene la siguiente relación, en donde X representa la altura de la torre en términos del número de unidades de transferencia de calor, Y expresa la unidad del volumen de la torre. Y pues bueno, esta ecuación
es una relación que nos lleva a hacer gráficas para el uso práctico de calcular esta transferencia de calor. De acuerdo con Mitchell y otros colaboradores, en el 2006 podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el sólido, que serían las partículas sólidas del lecho, y el fluido, que sería el gas, mediante la siguiente ecuación empírica. Sistemas para la transferencia de masa. La transmisión de calor para un bioreactor se logra transmitiendo el calor a través de las paredes del metal. Esto se utiliza para alcanzar la velocidad de transmisión deseada y que se facilita aún más con los mecanismos de agitación y patrones de flujo que se generan. El diseño de camisa o serpentín externo, el área disponible para la transmisión de calor, es menor que cuando el mecanismo se encuentra sumergido en el fluido. En fermentadores a pequeña escala, las camisas externas proporcionan la suficiente área para este mecanismo, algo que no ocurre en los procesos industriales, donde se emplea el uso de serpentines internos. El sistema elegido para la transferencia de calor es la mantilla externa, pues nuestro fermentador se manejará a una escala menor, además de que dicho mecanismo no interfiere con los sólidos presentes en el lecho. Hoja de especificaciones. A continuación tenemos la hoja de especificaciones, que es donde se presenta un esquema gráfico del bioreactor que se plantea utilizar en este proyecto y sus respectivas características físicas. Entre ellas tenemos, como hemos mencionado anteriormente, es un lecho empacado. Por lo tanto, las bolitas que se ven en la parte inferior son correspondientes al sustrato. Después tenemos los distintos dispositivos que corresponden, por ejemplo, al sistema de aireación, donde la alimentación del aire corresponde al número 5, que se encuentra en la parte inferior izquierda. En el sistema de aireación tenemos la bomba, que es el número 7. Después tenemos el filtro, que es el número 6, para evitar la contaminación a partir del aire, y este ingresa por la parte de abajo del bioreactor, donde el aire fluye de abajo hacia arriba. Después tenemos el control de temperatura con los termopares a distintas alturas, como señalan los números 1 en la parte superior del bioreactor. También se plantea para el control de pH un sensor de pH que corresponde al número 2. También son dos sensores y tienen una distinta altura. Y también para controlar el pH se plantea el uso de soluciones ácidas o básicas dependiendo del caso. Para el sistema de esterilización se plantea una entrada de vapor que corresponde al número 8 en la parte inferior derecha y un manómetro para controlar la presión que corresponde al número 9. Para la toma de muestra se tiene un puerto de muestreo que corresponde al número 10 en la parte superior izquierda y después el número 11, que es el filtro para también evitar contaminación por esta parte. Por último, se tienen tuercas de bloqueo y seguridad que corresponden al número 12, esto para que las tapas, por ejemplo, del bioreactor se encuentren bien selladas. Limpieza y esterilización. Limpieza y esterilización. La esterilización es la muerte o eliminación de todo microorganismo. Ocurre en cada una de las etapas que está constituido el ciclo de esterilización. El ciclo de esterilización es sumamente importante para el bioreactor debido a cualquier bacteria u hongo. Existen diferentes métodos para esterilizar. Sin embargo, los más comunes son calor seco, nanopartícula de plata, radiación, filtración y calor húmedo. Se llevará a cabo una esterilización in situ, donde la combinación habitual de tiempo-temperatura escogida es de 121 grados centígrados durante 15 minutos según Roviolotti y Couso en 2011. La cinética de esterilización denota el número de contaminantes presentes en el medio crudo con N subíndice 0 y N subíndice F, que es el número final de contaminantes después de enfriar a temperatura del bioprocesamiento, que tiene que ser a 0. En la mayoría de los cálculos, N subíndice F se propone como 10 a la menos 3. La ecuación de esterilización para bajar la carga microbiana es el logaritmo del número total de microorganismos presentes en el medio crudo sobre el número de microorganismos totales después del bioprocesamiento.
Esto es igual a la constante de muerte por el tiempo, en donde KD pues, es la constante de muerte específica que está relacionada con la especie contaminante y la temperatura. Esta se define por la ecuación de Arrhenius, que es la que podemos ver en la diapositiva, donde A pues, es la constante de Arrhenius, el EA es la energía de activación, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura, la cual debe estar en Kelvin. Y la resistencia de esporas se puede caracterizar por la siguiente ecuación, que pues ya tenemos los valores para A y para EA. Introduciendo el término de las nablas, podemos realizar la estimación separada de los efectos de las fases que incluyen el ciclo de esterilización por lotes, que son la fase de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Entonces, la nabla total sería el logaritmo natural de el número de microorganismos iniciales sobre el número de microorganismos finales. Y pues bueno, la nabla total también sería la sumatoria de todas las nablas que se llevan en este ciclo, que sería la del calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Entonces, para calcular esta nabla total, nosotros consideramos un valor estándar para la frecuencia de contaminación final y establecimos una concentración de contaminantes en el medio crudo. Estos valores pues, son los que podemos ver en la diapositiva, que es de 1 por 10 a la menos 3 para el número de microorganismos finales y 1 por 10 a la 15 en los microorganismos iniciales. Y pues bueno, calculando la nabla total nos da un valor de 46.05. En la siguiente tabla podemos observar las propiedades que se van a utilizar para los cálculos del ciclo de esterilización. La temperatura inicial se tomó de 25 grados centígrados, que será una temperatura ambiente para nuestro medio de cultivo. La temperatura de calentamiento y mantenimiento que se quiere obtener pues, es de 121 grados centígrados. La temperatura final es de 30 grados centígrados. La temperatura del fluido refrigerante, que sería el agua contenido en la camisa externa de nuestro bioreactor, es de 20 grados centígrados. La capacidad calorífica del vapor a 121 es de 2.08 kJ sobre kilogramo Kelvin. La capacidad calorífica del refrigerante es de 4.187 kJ sobre kilogramos Kelvin. La capacidad calorífica del medio de cultivo, que serían el arroz, es de 0.153 kJ sobre kilogramo Kelvin, la cual se obtuvo de la bibliografía consultada Urquizo en el 2011. La entalpía del medio de cultivo, que se calculó, posteriormente mostraremos los cálculos, que es de 2.626 kJ por kilogramo. El volumen del tanque, que es de 0.009 metros cúbicos. El diámetro del tanque, 0.16 metros. La altura del tanque, 0.45 metros. La altura de nuestro lecho, que sería de 0.16 metros. La densidad del medio de cultivo, que sería el arroz, es de 1.400 kilogramos sobre metro cúbico, este según Pozzolo en el 2014. La masa del medio de cultivo es de 0.00366 kilogramos. El flujo másico del vapor, lo cual nosotros establecimos, es de 0.1 kilogramos sobre hora. El flujo másico del refrigerante sería de 1 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora. Para calcular la entalpía del medio de cultivo, nosotros calculamos la diferencia entre la entalpía del vapor saturado a 121 grados centígrados menos la entalpía a 25 grados centígrados. Esto nos dio un valor de 2.626 kJ sobre kilogramo. Estos valores los obtuvimos del libro de Sengel en el 2012. Para calcular la masa del medio de cultivo, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, primero debemos de calcular el volumen de nuestro lecho. Este volumen fue calculado considerando los factores de forma estándar que mencionan que el diámetro del tanque debe ser igual a la altura del líquido, en nuestro caso sería del lecho. Este valor es de 0.16 metros, por lo tanto nuestro volumen del lecho es de 0.0032 metros cúbicos. Y calculando así la masa, que es la densidad por el volumen, nos da un valor de 4.48 kilogramos. Después procedimos a calcular las nablas de calentamiento, enfriamiento y mantenimiento, siendo que la temperatura de esterilización es de 121 grados centígrados. La ecuación de la nabla de calentamiento es la que podemos ver en la diapositiva. En la integral pasada podemos observar que la temperatura está en función del tiempo, por lo tanto necesitamos una ecuación que relacione la temperatura en el tiempo.
Esta ecuación va a depender ya sea si es calentamiento o el enfriamiento. Por lo tanto, podemos usar la ecuación para el calentamiento, que es la siguiente, en donde T es la temperatura de esterilización a la cual queremos llegar, T0 sería la temperatura inicial del medio de cultivo, H es la entalpía del medio de cultivo, S sería el flujo másico del vapor, T sería el tiempo, que sería la variable que estamos buscando, Cp sería la capacidad calorífica del medio de cultivo y M sería la masa del medio de cultivo. Entonces, sustituyendo los valores y calculando el tiempo, que es lo que nos interesa, nos da un resultado del tiempo de calentamiento de 0.25 horas. Entonces, la ecuación queda de la siguiente forma. Esta ecuación se sustituye en la tabla de calentamiento para así encontrar su valor. El valor de la tabla de calentamiento, ya calculando la integral, nos da un valor de 1.55. Puesto que nosotros contamos con el tiempo de mantenimiento, que son 15 minutos convertido a horas de 0.25 horas, entonces calculamos la tabla de mantenimiento sabiendo que es la constante de muerte, que está en función de la temperatura, por el diferencial del tiempo, en donde la constante de muerte pues la podemos calcular estableciendo la ecuación que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, y nos da un valor de 156.89 sobre hora. Entonces así calculamos la tabla de mantenimiento y nos da un valor de 39.22. Para calcular la tabla de enfriamiento podemos despejar directamente la ecuación de las tablas totales, puesto que ya contamos con las demás variables. Entonces, despejando el valor, obtenemos una tabla de enfriamiento de 5.28. Entonces, de la ecuación de la tabla de enfriamiento, que sería la KD, que es la constante de muerte por el diferencial del tiempo, lo que nos interesa es el tiempo. Entonces despejamos este diferencial y nos da un valor para el tiempo de enfriamiento de 0.033 horas. Y pues finalmente calculamos el tiempo total de nuestro ciclo de esterilización por lotes, juntando todos los valores que ya habíamos previamente calculado para el tiempo de calentamiento, enfriamiento y mantenimiento. El tiempo total nos da de 0.533 horas en nuestro ciclo de esterilización. Discusión. De acuerdo con Franca F. y colaboradores, en el 2014, para el hongo Aspergillus niger, las condiciones de crecimiento óptimo se encuentran a un rango de temperatura entre 24 y 37 grados y niveles de pH entre 4 y 6.5, por lo que a partir de investigación en diferentes bibliografías se definieron las diferentes condiciones de operación para este hongo, con el objetivo de lograr una producción óptima de celulasa mediante fermentación en medio sólido. Dentro de las condiciones que influyen en una producción óptima del producto dependerá de la elección del sustrato, el tipo de fermentación, las condiciones de temperatura y el tiempo de producción, entre otras condiciones. Por lo que las condiciones a emplear mostraron ser un pH de 6 con una temperatura de 30 grados centígrados con un tiempo de producción de 2 horas para fermentación en estado sólido, empleando como sustrato el arroz. Como se mencionó anteriormente, nuestra agitación va a ser neumática y no vamos a tener nada de agitación mecánica. Entonces, comparándolo con la bibliografía, aunque vimos que en la mayoría de los leches empacados no se utiliza agitación mecánica, encontramos la referencia de Villena en la que nos indican que ellos consideran que sí es necesario utilizar agitación mecánica de forma que haya mayor homogeneidad en el medio. Sin embargo, como la mayoría de bibliografía que nosotros encontramos indica que no es tan necesaria utilizarla, este fue el mecanismo que nosotros decidimos para nuestro proyecto. De igual forma, buscamos otras opciones de aireación que se pudieran aplicar al bioreactor y encontramos dos opciones, en la que la primera es por medio de la superficie del fluido. Sin embargo, esta opción no es tan viable ya que reduce el rendimiento de bioconversión debido a la poca transferencia de oxígeno que hay. Otra opción es la aireación indirecta por medio de inyección de aire en una membrana. Sin embargo, esta no es muy recomendable utilizarla en volúmenes grandes, por lo tanto, si nosotros quisiéramos escalar nuestro proceso, no sería una opción muy viable. Analizando las opciones de inyección del aire, podríamos llegar a decir que nuestra elección del sistema de inyección del aire es la más adecuada considerando su baja complejidad,
su cantidad de rendimiento y los costos en caso de que fuera necesario llegar a implementarlo. Sin embargo, no nos cerramos a la posibilidad de que en un futuro se tenga que cambiar. Revisando la bibliografía, observamos que Marambio también trabajó con sistemas de leche fluidizado, que aunque no es lo mismo que un leche empacado, son muy similares, y ellos realizaron diferentes simulaciones de las condiciones óptimas de conversión del sistema, observando que tuvieron un mejor rendimiento cuando el flujo de oxígeno enriquecido al 40% era inyectado. Por lo tanto, si nosotros considerábamos inyectar 0.05 metros por segundo de aire, nada sería necesario revisar que si estuviera enriquecido en este porcentaje. De igual forma, para nuestro bioreactor de leche empacado que queremos diseñar, nuestra aireación constituye un papel muy importante, ya que nuestro microorganismo, que es Aspergillus niger, es aerobio. Por lo tanto, es necesario que tenga oxígeno de forma constante para que pueda generar el producto y la transformación de la biomasa. Para la parte de transferencia de masa y calor, la columna o lecho empacado es uno de los sistemas más importantes en la industria química, por su amplia utilización en operaciones de transferencia de masa. A su vez, estos pueden ser clasificados de acuerdo con su utilidad y su eficiencia de colección, que va del 80 al 99% de rendimientos, ya sea de transferencia de masa o calor, de acuerdo con Bendek y colaboradores en el 2010. Por lo que una vez que se determinó el régimen presente en el lecho empacado, podemos relacionar este valor con la correlación adecuada para el cálculo de la transferencia de masa, la cual está dada por la ecuación mostrada, para un Reynolds entre 0.001 y 165. Entre los principales mecanismos de transferencia de calor se encuentra la conducción entre partículas del lecho sólido, la convección generada por el flujo de aire y el enfriamiento evaporativo, producto de la transferencia de agua desde el lecho hacia el aire. De los tres mecanismos mencionados, la conducción es el menos eficiente. La mayor cantidad de calor es removida del sistema debido a los diferentes fenómenos de convección y enfriamiento evaporativo. Asimismo, en los procesos a nivel de laboratorio, que es pequeña escala, la relación de la superficie externa al volumen es mucho mayor y por ello las pérdidas de calor a través de la pared del recipiente, por lo que normalmente se requiere calentarlas más que refrigerarlas. Por lo tanto, el sistema seleccionado para la transferencia de calor para el lecho empacado es la mantilla. Dado que nuestro bioreactor tiene un volumen de 9 litros, se diseñó el ciclo de esterilización optando por el método de esterilización en sitio, donde la combinación habitual de tiempo-temperatura escogida es 121 grados centígrados sobre 15 minutos. Stamburi en 1984 menciona que al conocer los perfiles de temperatura contra tiempo de ambas etapas, se puede determinar la contribución del factor Nabla en estos periodos, y al calcular estos parámetros se determinó el tiempo en la etapa de mantenimiento, utilizando la metodología del mismo autor, obteniendo un tiempo total de esterilización de 0.53 horas. Por último, presentamos las conclusiones. Las celulosas son enzimas que hidrolizan enlaces 1,4 beta-de-glicosídicos de celulosa, lignina y beta-de-glucanos, y por ello tienen diversos usos, tales como la producción de alimento para ganado, industria textil, industria alimentaria, producción de bioetanol, para la hidrólisis de residuos lignocelulósicos. Sin embargo, el alto costo de las celulosas es una de las principales barreras económicas para lograr la factibilidad del proceso. Debido a esta problemática, se decidió realizar un análisis de distintas metodologías para establecer las condiciones más óptimas para la producción de esta, donde podemos concluir que se realizó un análisis completo a los distintos componentes presentes en un lecho empacado, así como las condiciones necesarias para implementar un escalamiento, identificando sus aplicaciones en la industria actualmente. Para este proyecto nos enfocamos en el hongo Aspergillus niger, implementando sus condiciones óptimas de crecimiento e identificando los mejores rendimientos dependiendo de la composición del sustrato. Asimismo, se determinan los factores de forma adecuados en función de una demanda. Referencias. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.